hablar esta mañana un poco acerca de la transformación o de la metamorfosis en Dios, pero también conjugado con el hecho de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de limpiarnos día a día. La Escritura nos dice que el que está limpio se limpie más todavía. O sea, no nos dice que Él nos va a limpiar más, sino que nosotros nos limpiemos más. El apóstol Pablo nos dijo: limpiaos pues de la contaminación de carne o de espíritu y de espíritu. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de esa limpieza para mantenernos en la presencia y en el corazón de Dios. Pero quiero comenzar a hablar desde algo del antiguo pacto, que es sombra y figura de lo que habría de venir. Quiero mencionar un poco acerca del lavacro. En una ocasión, hace varios años, dimos una serie de enseñanzas sobre todos los elementos no sé cuántos estuvieron aquí, los elementos del tabernáculo y lo que cada una de esas cosas o de esos elementos representaba hoy día en nuestro caminar en el Espíritu. Yo quiero recordar brevemente, y quiero que vaya conmigo a Éxodo 30, porque quiero comenzar a hablar desde esa sombra y figura y desde esa perspectiva que Dios tenía en mente desde el inicio. ¿Sabe? Dios no va improvisando las cosas en el camino. Dios no es que se saca las cosas de la manga, no, Él las tiene desde la eternidad. Nosotros las vamos descubriendo, pero Él las estableció desde tiempos del antiguo pacto. Así es que Éxodo 30, vamos a leer verso 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Aquí nos está hablando de un artefacto que se llama lavacro. Es como un lavabo grande, ¿verdad? Que dice que estaba entre el atrio y el altar, o sea, en el lugar santo. Ahora, dice que era de bronce. Usted leyó aquí que era de bronce. Uno nada más aquí leyó. Bueno, todos leímos que era de bronce. Muy bien. Vaya a Éxodo 38, ahí cerquita, verso 8, solo para que vea de dónde provenía ese bronce. Dice: además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. ¿Sabe que las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo donaron sus espejos de bronce? En ese tiempo, en este tiempo bíblico de cuando data Éxodo, no existían los espejos de vidrio como los que nosotros tenemos hoy día. Entonces, para reflejar imágenes, tenían que usar metales que los pulían muy bien para que pudieran reflejar la imagen y verse en ellos. Usaban plata, usaban aluminio, pero sobre todo bronce. Entonces las mujeres que estaban allí velando, vigilando el tabernáculo, donaron sus espejos. Me imagino que era algo muy preciado para ellas, se quedaron sin espejos. Y los donaron para que hicieran con él el lavacro. Es decir, que el lavacro era un lavamanos grande con su pedestal, pero adentro todo estaba cubierto de los espejitos de las mujeres. Espejo más espejo más espejo. O sea, era un gran espejo o una gran olla de espejos, pero de bronce. Ahora, el bronce significa juicio. En la Escritura, cada vez que usted encuentra bronce, tiene que ver con el juicio de Dios. Pero entonces teníamos un gran espejo conformado con varios espejitos, pero dice que Dios le dijo a Moisés que colocara
en ese lavacro colocará agua. ¿Para qué era el agua? Para que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, se lavaran, ¿qué? ¿Usted leyó? Las manos, ¿sí? Y los pies cada día. Cada día. ¿Por qué se tenían que lavar las manos y los pies cada día? Porque ellos entraban a ministrar cada día. Y dice que se lavaban cada día antes de ir a ministrar para que no mueran. Y antes de ofrecer el fuego para que no mueran. O sea que lavarse las manos y los pies era imprescindible para evitar la muerte. No era algo que ellos podían elegir, no era optativo, no era que si querían lo hacían, sino que era una instrucción, era una ordenanza que tenían que lavarse cada día previo a ministrar. Ahora, aquí vemos 3 elementos importantes. El bronce, que ya dijimos que es juicio, ¿verdad? Los espejos, que tienen que ver con imagen, tienen que ver con reflejo. Y 3, el agua que se puso dentro del lavacro. Y el agua tiene que ver con lavamiento. Entonces vamos a hablar esta mañana un poquito de lo que es el lavamiento. ¿Qué tiene que ver esto con el juicio? ¿Y qué tiene que ver esto con la imagen que vemos en un espejo? Entonces, este lavacro o esta fuente, de alguna manera nos recuerda o nos proyecta la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es como un espejo para nosotros. ¿Para cuántos la palabra de Dios es un espejo? Un espejo en el cual usted tiene que verse cada día. Cada día, o sea, los sacerdotes se miraban en el espejo cada día, porque ¿qué sentido tenía que esta fuente o este lavacro donde ellos iban a lavar las manos fuera de espejos? Podía haber sido de barro, ¿verdad? Podía haber sido de porcelana, pero la razón que era de espejos es porque ellos tenían que verse en ese espejo, tenía que reflejarse la imagen de ellos y luego se lavaban. Entonces, la palabra de Dios es y hace lo que ese lavacro hacía, que es, la palabra de Dios es un espejo en el cual nosotros nos reflejamos. ¿Y qué es lo que hace? La palabra de Dios nos limpia. Entonces, es y hace, es un espejo, pero nos limpia. Pero a su vez, el cobre representa que la palabra de Dios trae juicio a nuestras vidas. Siempre hemos dicho que los juicios de Dios son en misericordia y verdad. Pero cada cosa que nosotros vivimos o que nosotros hacemos, cuando nosotros la constatamos con el espejo de la palabra, hay un juicio de Dios a nuestras vidas. ¿En qué consiste el juicio? En que tú te das cuenta si lo que estás haciendo, lo que estás viviendo está alineado con el corazón de Dios o con la palabra de Dios, o no está alineado con el corazón de Dios. La Escritura nos dice que en el tiempo postrero, ¿quién nos va a juzgar? ¿Alguien ha leído? La palabra. Nos va a juzgar la palabra. Entonces sería preferible que nosotros permitamos el juicio de la palabra ahora, para que después no tengamos que presentarnos en el otro juicio por nuestras acciones. O sea que uno de los objetivos de la palabra de Dios es juzgar nuestras acciones ahora. No está hablando de que un hombre va a juzgar a otro, está hablando de que la palabra es la que nos juzga. Es decir, que cada uno de nosotros nos vemos en el espejo de la palabra y determinamos entonces qué acción vamos a tomar, porque la palabra es la que nos juzga. Entonces, este lavacro tenía estas funciones y nos representa de alguna manera la palabra de Dios. Así es que esta fuente tenía 2 grandes propósitos: reflejar la imagen y proporcionar limpieza o proveernos limpieza. Dije que el uso del lavacro era obligatorio, no era opcional. No se dejaba al criterio de los sacerdotes, era previo a la administración, y enfatizamos que las partes del cuerpo que deberían de lavarse eran las manos y los pies. ¿Qué nos representan las manos y los pies? Las manos representan el hacer nuestro de cada día, qué es lo que hacemos. Pero los pies representan el caminar, nuestro caminar. O sea que nuestro caminar tiene que ser lavado
y nuestras manos o nuestro hacer tiene que ser limpiado cada día. Usted recuerda cuando la Escritura dice que levanten manos sin ira ni contienda, manos santas. O sea, las manos son importantes delante del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con las manos? Y las manos tienen que ser limpiadas y purificadas antes de levantarlas delante del Señor. En otras palabras, si las manos han cometido algo que tiene que ver con pecado, con iniquidad, con concupiscencia, tenemos que lavarlas en el poder de la sangre del Cordero, en el arrepentimiento, en el perdón, por su misericordia y delante de su palabra, antes de levantar al Señor nuestras manos. Porque podríamos estar levantando manos en alabanza y sean manos que están comprometidas con pecado. Por ejemplo, con masturbación. Viene eso a mi espíritu ahora. Entonces, cuando nosotros nos limpiamos diariamente en ese lavacro y nos vemos en el espejo de la palabra, podemos cada día permanecer limpios. O sea, el Señor en su misericordia nos provee la capacidad para limpiarnos. Él tiene la capacidad para limpiarnos. El Señor Jesús nos habló de 2 lavamientos. Yo quiero que se mueva hasta el Evangelio según Juan. Y en el capítulo 13, veamos los lavamientos de los cuales el Señor Jesús nos habló, o les habló a sus discípulos, pero era para nosotros también. En el verso 10 de Juan 13, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan 13:10. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Si usted medita un poco en esta escritura, que Jesús les dice: vosotros estáis limpios todos, aunque no todos, porque está hablando de Judas que lo iba a entregar. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Está hablando a una limpieza profunda aún de la conciencia de las personas a través de su palabra. Es decir, los 12 que andaban con Jesús habían escuchado la palabra. Los 12 habían andado con Él, habían visto los milagros, habían visto el mover sobrenatural de Dios. Y sin embargo, uno de ellos no estaba limpio. Es decir, la palabra tiene un efecto en aquellos que reciben la palabra. De hecho, la Escritura dice que la palabra puede ser una piedra que te hace caer, pero que más vale que para algunos es tropezadero, pero a otros los desmenuza, a otros les cae encima. Es decir, no para todos la palabra es igual. Aquí, todos los que están aquí están escuchando la misma palabra, pero no todos están recibiendo en su interior la misma palabra. Es interesante, después de una reunión, usted les pregunta a los hermanos: ¿cómo estuvo la reunión? ¡Oh, súper excelente! ¿Y qué tal la palabra? Buenísima. ¿Y de qué predicó el hermano? Bueno, y no me acuerdo, o le va a decir algo muy diferente a lo que le dice el otro, a lo que le dice el otro, a lo que le dice el otro. A veces solo se acuerdan de los chistes que se compartieron durante la prédica y no recuerdan la esencia de la palabra. Es decir, que todos pueden estar escuchando la misma palabra, pero no en todos la palabra hace el mismo efecto. El punto es que Jesús les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero es necesario que les lave los pies. ¿Por qué era necesario que les lavara los pies? Porque tenían un diario caminar. En lo natural se llenaban de polvo. Recuerde que usaban sandalias, no usaban zapatos cerrados como nosotros, y con esas sandalias andaban muchos kilómetros, el camino lleno de tierra, lleno de polvo, y era necesario que se lavaran los pies, naturalmente hablando. Pero Jesús está hablando en un sentido espiritual. O sea, necesito lavarles el caminar, el andar. Están limpios por la palabra, pero su andar hay que lavárselos otra vez.
O sea, es como que es algo continuo que hay que hacer. Pero si usted va un poquito más adelante, en Juan 15:3 es que él dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan 13 no dice que por la palabra, pero lo explica en el capítulo 15, sino que le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pero aquí es evidente que él está hablando que es a través de la palabra que han sido limpiados. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, en base a esto, podemos decir que existen dos lavamientos en la vida del creyente. Uno de estos lavamientos se efectúa una sola vez. Y ese lavamiento, que es una sola vez y para siempre, es el lavamiento de la regeneración o el nuevo nacimiento. Eso no tiene que ver con el lavacro. Estoy hablando de otro lavamiento. Estoy hablando de los dos lavamientos. Uno que es una vez y para siempre, que permanece, que es la regeneración del espíritu, y vamos a ver lo que dice la Escritura sobre eso. Y el segundo lavamiento, que es el que se debe de hacer todos los días, que es el que tiene que ver con el lavacro. Ahora miren Tito capítulo 3 verso 5, para que entendamos que realmente lo que el Señor Jesús hizo con nosotros al darnos salvación y al rescatarnos del lodo cenagoso es que Él nos lavó. Él nos lavó de una manera que ningún detergente puede lavarnos. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quisiera leerlo de nuevo porque es impresionante lo que dice Tito 3:5. Aquí es el apóstol Pablo diciéndole a Tito: nos salvó, está hablando del Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ya sabemos que nuestras justicias son trapos de inmundicia, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia, no por lo que nosotros hicimos, porque nada bueno hicimos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la regeneración de nuestro espíritu, que equivale al nuevo nacimiento, no es sino un lavamiento de parte del Señor. Oye, solo pastora Rosy. Bueno, Rosy, vamos a seguir aquí. Nosotros éramos inmundos. Nosotros estábamos enlodados, llenos de estiércol, si usted quiere llamarlo, o si hubiera algo peor que eso. Y el Señor en su misericordia no vio la podredumbre que éramos, sino que decidió lavarnos profundamente por su palabra, hacernos nacer de nuevo, darnos una renovación del espíritu, hacernos nuevas personas, nuevas criaturas con un espíritu nuevo, hacernos seres espirituales por su pura misericordia. ¿Alguien puede estar agradecido con Dios por eso? Y alguien puede decir: ay no, pero yo no hacía cosas malas. No, es que con solo no reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, tú estabas destinado al infierno, tú estabas metido en un pozo, porque tu pecado no era lo que hacías, sino no reconocer a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Todo lo malo que hicimos solo era una consecuencia de no reconocer a Jesús. Pero lo que Él nos limpió profundamente por su palabra, con el lavamiento de su palabra, nos limpió la conciencia, nos limpió el espíritu, nos limpió el entendimiento, nos limpió las intenciones, nos limpió lo más profundo, lo que ningún ser humano puede hacer. El ser humano puede limpiarte por fuera, pero solo Él puede limpiarte por dentro. El lavamiento que Él ejecutó es de una vez y para siempre. Quiero que entienda, es una vez y para siempre. Él te hizo nacer de nuevo y eso no tiene retroceso. El que nació de nuevo y no puede retroceder.
Porque el Espíritu de Dios lo hizo nacer de nuevo. Porque es un lavamiento profundo, permanente y de una vez y para siempre. Que te quede bien claro. No es que habré nacido o no habré nacido de nuevo. Soy espiritual o no lo soy. El que lo es sabe que lo es. Y sabe que fue limpiado y sabe que fue lavado. Y entonces toma en consideración sus actos y sus hechos, porque sabe que lo que Jesús hizo por nosotros tiene un mérito que nosotros nunca jamás podremos pagar. Nadie lo podría hacer. Y cuando has recibido ese lavamiento o esa regeneración del espíritu, que ese espíritu que estaba enceguecido, ese espíritu que estaba mal, lleno de iniquidad, ese espíritu de pronto es lavado, es limpiado, recobra la vida, quiere vivir, contiene al Espíritu Santo. Es una obra tremenda. Y entonces viene el deseo y la responsabilidad de ir al lavacro cada día. Si tú no has nacido de nuevo y el Señor no te ha lavado en la regeneración del Espíritu, nunca esperes tener deseo de lavarte cada día. Me estoy dando a entender. En otras palabras, la persona para tener ese deseo y tener esa actitud correcta de lavarse cada día es porque Cristo ya lo lavó. Y cuando Cristo te lavó y te regeneró y te hizo nacer de nuevo, tus deseos son los deseos de Dios. Los deseos que están en la mente de Cristo. El deseo de permanecer limpio. El deseo de no contaminarte. El deseo de limpiarte cada día. Pero primero el Señor te limpia, te lava y te hace nacer de nuevo. En 1 de Pedro 1 nos habla de ese lavamiento, de la regeneración. Sé que ustedes lo han leído muchísimas veces. Dice 1 de Pedro 1, verso 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Diga conmigo, siendo renacidos. Renacidos equivale a decir nacidos de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, nacimos de nuevo, no de un semen que se corrompe, que vino de nuestros padres biológicos. Eso es lo que está diciendo, porque el semen que sale del varón es corruptible, no puede mantenerlo para siempre. Es corruptible, en él va la iniquidad. Pero nacimos, nosotros renacimos, nos hizo renacer el Espíritu de una simiente incorruptible, no se corrompe, no perece, no tiene iniquidad. Es una simiente, una semilla, una espora divina que origina la vida, que es totalmente puro y santo por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No sé si usted se ha puesto a meditar esto alguna vez. La palabra de Dios entonces es una semilla. Y yo meditaba cuando estaba leyendo esto, me vino así una revelación bien interesante. Tal vez para usted no es importante, para mí lo fue porque me añadió algo. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas y que todo lo que fue creado por su palabra subsiste en su palabra y se sostiene en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero que lo único que no fue creado por su palabra es el ser humano. Al ser humano Dios lo creó, Dios lo formó y le dio soplo de vida. Pero el hombre de la nueva creación sí fue creado por su palabra. Fue renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. O sea, el primer Adán fue formado y solo le soplaron aliento de vida. Pero el postrer Adán y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, aleluya, hemos sido renacidos de la simiente incorruptible de la palabra de vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es incorruptible, genera vida y tiene la capacidad de hacerte nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Aleluya, es más que razón
suficiente para estar agradecidos con el Señor. Su palabra es poder, su palabra es vida, su palabra es eficaz, su palabra nos hace renacer. Oh, aleluya. Es su palabra. Por eso es importante que cuando predicamos el evangelio hablemos su palabra, que sea su palabra la que salga de nuestra boca, no fábulas, no cuentos, no historias, sino que prediquemos su palabra, porque su palabra, la que salió de su boca, tiene poder creativo y tiene poder regenerador o regenerativo, porque esa es la palabra incorruptible que hace que las personas nazcan de nuevo. El anhelo de nuestro corazón cuando predicamos su palabra tiene que ser que haya nuevos nacimientos a través de esa palabra, que es una semilla incorruptible de vida, que limpia, que lava, que purifica. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Sabe que lo demás el Señor se encarga. Pero cuando alguien nace por el lavamiento de la palabra, de esa simiente incorruptible, después el proceso lo da el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que hacer mucho. La obra es del Señor a través de la palabra, que es la simiente incorruptible de vida. Si alguien no nació de nuevo de la palabra, no nació de nuevo. Sencillamente, porque eso es lo que la Escritura nos dice. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque todas las cosas pasarán. La gloria de los hombres se perecerá. Será como la hierba del campo y la flor que se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Nunca pasará, nunca pasará. Es eterna, tiene poder siempre, no pasará. Porque aun cuando estemos con Él en la plenitud del reino, su palabra estará allí vigente. Cuán importante es su palabra, amados míos. Y después de que hemos sido renacidos y regenerados en el Espíritu, nacidos de esa simiente incorruptible, entonces tenemos nosotros que ir voluntariamente al lavacro. Los sacerdotes del antiguo pacto representan a los hijos de Dios, porque ya nosotros tenemos un sumo sacerdote que entró por nosotros. Fue nuestro precursor, rasgó el velo, rasgó los cielos, entró, está a la derecha del Padre, pero nosotros entramos detrás de Él. Él fue el primero y nosotros vamos detrás de Él. Entonces lo que hacían los sacerdotes tiene que ver con nosotros, con nuestro andar, nuestro caminar. Y nos habla de ir diariamente al lavacro. Y ya dijimos que el lavacro tiene que ver con juicio, tiene que ver con lavamiento, pero que también tiene que ver con el espejo de la palabra. Yo sé que algunos ven el leer la palabra como una obligación y no debe ser. Lo ven como, en el discipulado me dejaron una tarea y tengo que leer tal cosa. O puede que lo vean como, estamos en un proyecto con el pastor de leer la Biblia en un año y hoy me toca leer tales y tales capítulos. Y lo vemos como una obligación. Y otros se van al otro extremo, ¿verdad? No, yo soy libre en el espíritu, no necesito leer la palabra porque la ando en el corazón. Entonces están los muy legalistas, los muy religiosos que lo hacen por obligación, y luego tenemos los otros muy liberales que no leen la palabra porque la andan en el corazón. Ahora yo te voy a decir algo. Si tú eres alguien del Espíritu y la Escritura me dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, yo te diré algo. El Espíritu Santo no tendrá nada, ninguna espada que empuñar dentro de ti si tú nunca lees la Escritura. No. ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo de dentro de ti su palabra si tú nunca la lees? Sabes que la palabra de Dios entra por tus ojos, entra por tus oídos. Algunos quizás no la pueden leer. Anoche ministramos a una mujer que perdió la vista, pero ella estaba allí y dijo, yo quiero verla. Yo decía, qué ironía, dice que quiere verme si no puede ver.
Pero ella lo que quería era escuchar la palabra y estaba allí en primera fila escuchando la palabra. Entonces algunos que no pueden leerla pueden escucharla, pero la palabra entra y se procesa en nuestro cerebro porque no somos entes disociados. El cerebro es parte del ser humano y se procesa en tu cerebro y parte queda en tu memoria, parte no queda, parte en el subconsciente. Habrá parte que la vas a recibir en sueños después, pero lo que te es revelado y retenido de esa parte queda en tu espíritu. Hay un depósito que se va elaborando. Y entonces cuando estás en una situación particular y tú necesitas batallar en las cosas diarias de la vida, si tú no tienes la palabra dentro de ti, no vas a tener cómo batallar. Lo único que le podrás decir, diablo, feo, mentiroso, andate de aquí. Pero con eso nada va a pasar. Le puede zapatear y se va a reír de usted. Pero cuando usted le habla por el Espíritu, con la palabra de Dios, entonces sí va a tener que retroceder. O sea, usted necesita ser lleno de la palabra del Señor. Cada día. Amado mío, si algunos rezaron, oraron, como sea, danos el pan de cada día. Pero Jesús dice que Él es el pan del cielo. Y dice que no nos preocupemos por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir que si usted está pidiendo el pan de cada día, el primer pan que usted necesita es la palabra de Dios cada día de su vida. Porque si no se va a desnutrir espiritualmente. ¿Y de qué le sirve comer mucho físicamente si está desnutrido espiritualmente? Y no va a haber algo en su depósito de lo cual el Espíritu Santo pueda usar para arremeter contra el enemigo y hacerlo que retroceda. Pero cuando su depósito está lleno de la palabra de Dios, que es una palabra que porta vida, que genera vida, ¿sabe qué va a ocurrir? Cuando el enemigo lo vea a usted acercarse, tendrá que huir porque él no soporta el reflejo de la gloria de su palabra, porque es la misma vida de Cristo en nosotros. Quizás no tendrá ni que abrir su boca porque usted es un portador de la gloria de Dios. Necesitamos ir cada día al lavacro. No es opcional. Si somos sus servidores, somos sus ministros, somos sus sacerdotes, amados míos. Entonces, y no estoy hablando a varones y mujeres. Cuando digo sacerdotes no estoy hablando en términos de varón, estoy hablando genérico. Entonces necesitamos cada día estar frente al espejo de la palabra y que sea en usted un anhelo, un deseo, algo ferviente. No como quien dice, ay, tengo sueño y hoy no he leído la Biblia, y entonces se pone palillos en los ojos y ni modo, tengo que leer este capítulo. No, es que la palabra misma provoca dentro de usted un deseo, un anhelo, algo que le produce gozo, le produce alegría, y cuando la revelación viene, usted quiere leer más, usted quiere saber más. Y cuando usted está lleno de la palabra de Dios, amado, allí no va a haber espacio para otras cosas. De verdad. Y de la abundancia de su corazón va a hablar la boca. Y cuando usted hable, usted va a hablar basado en la palabra de Dios. Pero si usted no le da un espacio a la palabra de Dios, usted va a estar llenando su corazón de un montón de porquerías. Y hoy sobran porquerías todo el día. En Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en donde usted quiera, tiene suficiente para llenar el basurero. Pero Dios lo que quiere es que nosotros nos limpiemos cada día y nos veamos en el espejo del lavacro. Que hagamos juicio nosotros mismos hacia nuestras propias vidas. Oh Señor, muéstrame cómo estoy caminando. Quiero esta escritura. Amado, usted no necesita ir a buscar una escritura que tenga que ver con lavar los pies y lavar las manos para usted lavarse. No sé si me explico. Toda la escritura es ungida y es revelada. Toda la escritura es aceptable y es adecuada para enseñar, para instruir, para redarguir. Donde quiera que usted agarre la Biblia, donde quiera que usted agarre la escritura y el Espíritu de Dios le revele, esa palabra será para usted un espejo.
Usted puede ver lo que hicieron los hombres de Dios o lo que no hicieron o dejaron de hacer. Toda la escritura usted la puede aplicar a su vida. Y usted va a aprender algo siempre. Y sobre todo lo va a poder retener en su espíritu amado. ¿Sabe que cuando nosotros no vamos cada día al lavacro, se interrumpe nuestra comunión con Dios? Y una mala comunión con Dios lo que va a producir es que nosotros sobre el fundamento, en vez de edificar con oro, sobreedifiquemos con hojarasca, sobreedifiquemos con madera, con cosas que se pudren fácilmente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Esta escritura de Efesios 5:25 se usa muchísimo para ministrar a los matrimonios, pero no es eso lo que Pablo está hablando. Y obviamente que sí, los maridos deben de amar a sus mujeres, claro que sí. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor a través del apóstol Pablo le dice a los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres? Como que les cuesta un poquito. Y a las mujeres le dice: mujeres, sométanse a sus maridos, les cuesta otro poquito. Pero, ¿sabe? Primero le dice a él que la ame para que después le pida a ella que se sujete. La mujer no se puede sujetar a un hombre que no la ama. ¿Escucharon, varones? Bueno, pero vamos al asunto que nos compete. Una pildorita. Si usted se queja de que su mujer no se somete, pregúntese si la ama. ¿Ok? Muy bien. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo que sigue diciendo, lo dice de Cristo y de la iglesia. O sea, al principio él hace una analogía, pero después él está hablando de Cristo y la iglesia. Dice que Cristo se entregó a la iglesia, o sea, él mismo se entregó. ¿Cuántos saben que a Jesús no lo mataron? Él se entregó voluntariamente, ok, ¿verdad? Porque por allá nos enseñaron de que los judíos eran malos porque mataron a Jesús. No, nadie mató a Jesús, él se entregó voluntariamente. Así que dice que amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. O sea que la santificación sí es una obra de Jesús, no es nuestra. ¿Está conmigo? Jesús se entregó a la iglesia, a nosotros, para santificarnos. Pero antes, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, primero lo que hablamos de lavamiento, que es de una vez y para siempre, Él nos purificó, nos limpió en el lavamiento del agua por la palabra, y después entonces nos santificó. O sea, primero nos limpia y después nos santifica. Santificarnos tiene que ver con apartarnos para Él, para que seamos de su dominio, seamos de su absoluta posesión, que Él sea nuestro dueño. Pero primero nos limpia y después nos posee, después nos santifica, nos aparta, ¿sí? Y luego dice: a fin de presentársela a sí mismo. O sea, todo lo que Él hizo por nosotros es para presentarnos a nosotros a Él mismo. O sea, está haciendo algo para sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La mancha tiene que ver con contaminación de pecado, iniquidad. Pero la arruga tiene que ver con tradición, con envejecimiento. Sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es lo que Él espera de la que va a ser su esposa. Él está preparando a su esposa. Ahora, Él no demanda algo que Él mismo no dio. Él se entregó por nosotros para prepararnos lo que Él espera que sea su esposa. Porque Él no se va a casar con una iglesia arrugada, ni manchada, ni contaminada, sino que con una que no tiene arruga, que es gloriosa, que es santa y sin mancha.
La gloria tiene que ver con su misma presencia. ¿Sabe? Cuando Moisés subía al monte y estaba en la presencia de Dios, la gloria era tal que su rostro brillaba y se tenía que poner un manto sobre la cara, porque el resplandor era tal que los que estaban con él no lo soportaban. La gloria de Dios tiene que ver con su presencia en nuestras vidas. Y su presencia en nuestras vidas tiene que ver con la comunión que tenemos con Él. Ya sabemos que el que se une a Dios, un espíritu es con Él, pero nosotros podemos separarnos o apartarnos por causa del pecado, por la contaminación, por no lavarnos diariamente. Pero cuando nos estamos lavando continuamente en el espejo de la palabra, entonces nosotros mantenemos la condición de iglesia que Cristo espera de nosotros. Y eso nos mantiene en una comunión íntima, porque Él no quiere tener comunión con una novia sucia. Y entonces al estar en comunión nosotros con Él y Él con nosotros, cada día nos vamos perfeccionando y pareciendo más a Él. Y cada día el peso de la gloria es mayor. A veces nosotros mismos somos los últimos en darnos cuenta que hemos descuidado el lavamiento diario. Pongámoslo en lo natural. En lo natural. Cuando alguien no se lava cada día, no se baña cada día. Yo no sé si a usted le ha tocado estar en un autobús o en un lugar con mucha gente que no se baña. ¿Cómo huele? Feísimo, ¿verdad? Una combinación de olores agrios. Usted o se convierte en buzo y le dice, mientras llega al otro lugar, o hace así muy aristocráticamente, pero qué feo. ¿Alguno de ustedes quiere estar con una novia que huele mal? No. Seguro le va a empezar a regalar jabón de olor y perfumes y desodorantes y cosas así como indirectamente. O va a decir, me gusta esa muchacha, pero qué feo huele. ¿Qué dirá Jesús de nosotros espiritualmente hablando? Ay, no, yo la quiero pura, yo la quiero sin mancha, la quiero sin arrugas, la quiero lavada, la quiero limpia. Lavada cada día en su palabra. Santiago 1, verso 23, nos habla del espejo. Recuerde que comenzamos hablando del lavacro, que está conformado por varios espejos. Dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces Santiago está comparando al hombre que es solamente un oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, de lo que hablábamos hace un rato, que todos pueden estar escuchando la misma palabra, pero no en todos hace el mismo efecto. Y dice que hay hombres que son solo oidores de la palabra, pero es como aquel que se mira en un espejo y después se olvida, ya ni sabe cómo es. Quiere decir, no se vuelve a ver en el espejo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pasado por una escritura, por una palabra donde Dios les ha hablado, pero ustedes dicen, yo quiero volver a esa palabra, y lo vuelve y lo subraya y Dios le habla otra cosa y se mira en ese espejo y cada vez el Señor le habla algo más? Ahora, usted no puede ser un oidor olvidadizo que solamente se ve una vez en el espejo y nunca más se vuelve a ver. Eso es lo que está diciendo Santiago. Cuando ustedes vienen aquí los domingos
y escuchan el mensaje de la palabra del Señor, el consejo de la palabra. Yo pregunto, ¿cuántos van a sus casas con sus notas, sus apuntes, y vuelven al espejo de la palabra y revisan las escrituras que aquí se dieron? ¿Cuántos vuelven y profundizan y permiten que el Señor les limpie a través de esa palabra o del lavamiento de esa palabra? Yo espero que usted lo haga. Por eso les damos las escrituras bíblicas, por eso le damos las citas, para que usted vaya y vuelva y sea renovado y sea limpiado y sea refrescado. Por eso le recomendamos que, si puede, adquiera el CD o lo baje de YouTube, como quiera, pero que usted repase, revise, porque entonces le estará limpiando, le estará lavando, usted estará viéndose en el espejo continuamente. A ver, levanten las manos todas las mujeres que hay aquí, de 13 años en adelante. Bueno, la mayoría. Bueno, baje. ¿Cuántas de estas mujeres que estamos aquí se maquillan antes de venir a la iglesia? Todas. No hay religiosas aquí, todas se maquillan. Y usted se mira en el espejo para maquillarse, aunque sea en el del carro porque viene a la carrera, ¿verdad? Ok. Pero como a veces el espejo que tenemos en la casa, uno mira como que muy nublado si la luz no es muy buena. A mí me pasaba que el espejo que tenía allí en el dormitorio no tenía una buena luz, y según yo estaba bien maquillada, y cuando salía me decían: hermana, tiene algo por aquí, a ver, le limpio algo por acá, tiene unas chapas como de payaso, límpiese aquí. Entonces dije: hermano Omar Núñez, por favor, póngame una buena luz ahí, porque ¿qué pasa si tú no tienes una buena luz, verdad? Y te ves ahí en el espejo según tú estás bien, pero muchas de las que ya se maquillaron en su casa se vienen a ver al espejo de aquí donde hay mejor luz, ¿sí o no? Y ahí se dan cuenta que algo estaba medio no muy bien, ¿verdad? Entonces, no es de verte una vez al espejo, hablando de la palabra, hay que estar continuamente viéndote al espejo. No estoy fomentando la vanidad, estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tampoco estoy diciendo que sea como espejito, espejito, ¿quién es la más bella? No. Estoy hablando de la palabra del Señor. Seguramente el espejito le va a decir: tú eres la más bella. Vaya a 1 Corintios 13. Sé que usted conoce muy bien esta escritura, verso 9. ¿Cuántos sabemos que todavía no tenemos todo lo perfecto? Aunque potencialmente lo tenemos dentro de nosotros, posicionalmente lo tenemos, pero no tenemos la manifestación plena de lo perfecto todavía. ¿Sí? Está conmigo, pero está dentro de nosotros. Se va a manifestar, pero no lo tenemos plenamente. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Corintios 13:9: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿verdad? Acuérdese que cuando Pablo está escribiendo esto, ya el Señor Jesucristo vino y se fue y está a la derecha del Padre. El Espíritu Santo ya había venido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice, cuando venga lo perfecto, no está hablando de la primera venida de Cristo, no está hablando de la venida del Espíritu Santo, está hablando de la plenitud cuando sea manifestado el Señor plenamente en nosotros. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice ahora vemos por espejo oscuramente? Porque estaba refiriéndose a los espejos de cobre de aquel tiempo. Esos espejos, aunque reflejaban la imagen, no eran tan nítidos como los que tenemos hoy día, los espejos de vidrio. Entonces él está usando una analogía de la forma como se veían en ese tipo de espejos. Dice, ahora vemos oscuramente, como por espejo, pero cuando venga lo pleno, cuando venga la plenitud, cuando venga lo verdadero, entonces ya no va a ser parcialmente, sino que vamos a recibir la plenitud. Ok, yo muchas veces le he hablado de aquel versículo que dice que
hacemos bien en seguir las Escrituras, y he estado hablando de la palabra del Señor, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y que tenemos que seguirla hasta que, dice, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese de que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones tiene que ver con lo perfecto, tiene que ver con lo verdadero, de lo cual está hablando el apóstol Pablo. O sea, mientras yo me estoy viendo en el espejo de la palabra, estoy conociendo en parte, voy parcialmente conociendo, conozco un poco aquí, un poco allá. Aún si profetizo, voy a profetizar en base a lo que parcialmente me es revelado. Pero cuando venga lo perfecto, es decir, cuando Cristo sea plenamente manifestado en nosotros, cuando llegue el día en que la aurora que va creciendo y va en aumento hace que el día sea perfecto, entonces vamos a conocer absolutamente todo. Entonces no vamos a necesitar ni siquiera de dones de sanidades, porque vamos a ser plenamente saludables. Ahora necesitamos los dones porque todavía estamos en un cuerpo corruptible, todavía estamos en esta tierra pasando con un cuerpo que no está glorificado, y tenemos que pasar tribulaciones y situaciones que son parte de un proceso. Pero cuando lo perfecto se manifieste, no habrá llanto, no va a haber crujir de dientes. El amor en usted va a ser tan perfecto que usted no va a sufrir por nadie, porque el amor de Dios perfecto va a ser tan pleno que va a llenar absolutamente todo. Entonces está hablando que el vernos en el espejo es como nubladamente, pero que esto nos va trayendo cada día una mayor gloria, se puede llamar una mayor revelación, y cada día vamos aumentando en revelación y en conocimiento, y cada día llegará un momento en que esto sea perfecto. Entonces usted no necesitará verse en el espejo, usted va a ver a Dios cara a cara. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se vea va a ver al Señor. Ay, no me parece que usted está emocionándose. Ahora la imagen era parcial, pero va a llegar un momento en que es una imagen plena, porque usted va a estar viendo al Señor en vez de verse a usted mismo. Cuando refleje su imagen, será la imagen y semejanza de Dios. Usted va a ver a Dios mismo. Entonces todo será perfecto, todo será pleno. Pero necesitamos ir en un proceso de ascenso y de avanzada. El Señor siempre nos lleva en ascenso. El Señor siempre nos lleva en avanzada, de un nivel a un nivel mayor, de una dimensión a una mayor dimensión, de una gloria a una mayor gloria. En Dios no hay retroceso. En Dios no hay disminución, en Dios no hay resta, en Dios no hay división, en Él solo hay multiplicación, suma, agregado. En Él vamos en ascenso, nunca en descenso. Y aun cuando usted cree que va de bajada, pero no baja del nivel, es para subir, para agarrar impulso, para subir. En Dios siempre vamos en ascenso. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, verso 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amados míos, cuando nosotros vemos a cara descubierta como si fuera un espejo, pero lo que estamos viendo es la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Es que llega el momento en que cuando yo me veo al espejo, lo que veo es la gloria del Señor, porque el Señor me ha ido mudando, me ha ido transformando, me ha ido moviendo. Y sabe, este día yo llamé a esta enseñanza metamorfosis. Aunque le hablé de lavamiento, pero con lo que yo quiero concluir este día es que la transformación que nosotros experimentamos en Cristo Jesús tiene una particularidad, y es que siempre va en aumento y nunca en retroceso. Nunca vas a retroceder a lo que eras, siempre irás a algo mayor.
yo meditaba, mira, el agua tú la puedes transformar en hielo si la metes al freezer o la pones a bajas temperaturas, la transformas en hielo, pero la sacas y otra vez vuelve a ser agua. Aún si la hierves se convierte en vapor, pero si la condensas vuelve a ser agua. Pero lo que Dios hace de ti nunca jamás te retrocede al punto donde estabas. Siempre te lleva en aumento. Es una metamorfosis, es un cambio completo de naturaleza hasta que veas la gloria del Señor en tu vida. Ese es el deseo de Dios, llevarte hasta ver la gloria de Dios. Que cuando te veas, tú seas la imagen y la semejanza de Dios, como Él te concibió, como Él te creó, como Él quiere que tú seas. Y lo que yo le leí es Reina Valera, pero le quiero leer los mismos versículos en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y le quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, y está hablando de aquellos que por la ley tienen el velo puesto, porque estoy leyendo un verso antes. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Aleluya! Somos transformados a la imagen del Señor. Amado mío, el nuevo nacimiento, el que te hayan lavado internamente, solo es el inicio del proceso. Pero en la medida que tú te lavas cada día en el lavacro, en la medida que tú te ves cada día en el espejo, en la medida que tú avanzas en la revelación de la palabra y obedeces la voz de Dios, te vas pareciendo cada día más y más al Señor. Y el deseo de Dios es que tú reflejes y manifiestes la gloria de Dios en esta tierra. Nosotros, la iglesia del Señor, somos la única esperanza de Dios de manifestar su gloria en la tierra. Ahora nosotros decidimos. Hay muchos que pueden quedarse solo con el lavamiento glorioso que Dios nos hizo, con ese lavamiento eterno. Se quedaron solo con el nuevo nacimiento, con la transformación. Pero Dios no puede forzarte, Dios no puede obligarte. Tú necesitas someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando tú dices, sí Señor, yo someto mi voluntad, y comienzas cada día a lavarte voluntariamente, lavar tus manos, lavar tus pies, lavar tu andar y lavar tus manos, tu hacer, y verte en el espejo de la palabra y permitir que el juicio de Dios te parta, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Te discierne hasta las intenciones del corazón, separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Y cuando tú permites que esa palabra, esa espada te parta, y tú obedeces y tú reconoces en qué no estás caminando bien y decides caminar en obediencia al Señor, te puedo garantizar, y la Biblia te garantiza, que la gloria de Dios será vista más y más en ti cada día, más y más en ti cada día. Nosotros oramos y clamamos por la gloria de Dios, por ver la gloria de Dios. Amados, la gloria de Dios la vamos a ver en nosotros mismos. A cara descubierta, viendo el reflejo y la imagen del Señor mismo en nuestra vida. Hay una decisión solamente que debemos hacer, y esa decisión es limpiarnos cada día, pasar por el lavacro cada día, vernos en los espejos de su justicia, de su juicio cada día.
y lavarnos delante de Él. Yo creo y declaro en esta mañana que esta congregación, que esta iglesia, que estos hijos de casa son hijos entendidos, llamados por el Espíritu de Dios para atraerlos más y más a su presencia, para que sean los manifestadores de la gloria de Dios en esta ciudad y en esta región. Declaro en el nombre de Jesús que todos aquellos que voluntariamente han decidido verse continuamente en el espejo de la palabra alcanzarán los niveles de gloria que han estado esperando. Declaramos la manifestación de su gloria en esta casa y afuera, porque su gloria ha de ser vista afuera. Su gloria tiene que cambiar lo que está allá afuera. La gloria de Dios en sus vidas tiene que traer transformación a lo que está allá afuera. En el nombre de Jesús declaro que llevarán esa gloria donde quiera que vayan. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios de dioses, Rey de reyes, todopoderoso. Anhelamos ver tu gloria en nuestros hermanos y en nosotros mismos. Anhelamos ser la novia ataviada, lista para las bodas del Cordero. Aleluya. Que la gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor se levante. Alabanzas ante el Rey, se levante a adorar. La gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor se levante. Alabanzas ante el Rey, se levante a adorar. Que los cánticos al Rey celebremos, que los cánticos al Rey celebremos. Alabanzas ante el Rey, celebremos a adorar. Señor se levante en tu vida. Amado, la paz del Señor esté sobre usted, que usted pueda ser un portador de luz, que pueda alumbrar en todo lugar, que pueda ser una bendición en todo lugar donde usted vaya.